A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenos días, tengo mucho gusto de saludar a todos los televidentes de Telesucesos con los cuales me vuelvo a reencontrar en este programa. Y quiero anunciarles que de aquí para adelante, en algunos de estos programas, nos vamos a detener un cierto tiempo para tratar un problema sumamente delicado, diría yo, y que constituye un problema de salud pública, y se refiere al tema de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno. Y fíjense que no puedo decir siquiera que es una enfermedad porque tiene tanta variabilidad que no se ha podido definir pese a la intervención de los entes de gran nivel científico. No se ha podido definir con absoluta claridad qué es la epilepsia. No se ha podido definir que se diga que es una enfermedad porque en algunos casos por sí misma sí puede ser una enfermedad, pero en otros casos puede ser el síntoma de otra enfermedad subyacente que está afectando el cerebro. Por decir algo, si es que un paciente empieza a tener crisis epilépticas, al hacer la investigación, al hacer el proceso de trabajo diagnóstico, podemos encontrarnos con que ese paciente tiene un tumor cerebral. Y como consecuencia de ese tumor se están presentando crisis epilépticas. O en otros casos puede ser que las crisis epilépticas sean secundarias a que una persona tiene parásitos en el cerebro. La cisticercosis cerebral, es decir, la presencia de parásitos en el cerebro y que estén afectando la corteza cerebral, pueden provocar crisis epilépticas. O el caso de una persona que se haya golpeado la cabeza y como consecuencia de eso y el daño que se produce en el tejido cerebral, se desarrollan también crisis epilépticas, lo que se llama epilepsia postraumática. De ahí les repito que todavía no se ha podido establecer con exactitud la definición de lo que es la epilepsia. Y he traído ahora una definición que es emanada por el Ente Internacional de Control y de Regulación de la Epilepsia, que se llama la ILAE. ILAE, que viene de las siglas inglesas ILAE, que significa International League Against Epilepsy. Y esta organización establece una definición en la actualidad que es la que se está utilizando a nivel mundial. De todas maneras, la epilepsia es, como ya dije antes, un problema de salud pública porque afecta a la población, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Acabo de leer un artículo que define a la epilepsia en cuanto a su presencia y dice que el 11% de la población mundial puede tener un ataque epiléptico en algún momento de su vida, para que ustedes deduzcan lo frecuente que es la enfermedad. Y por este motivo es que este problema ha tenido que ser estudiada, y en el caso de nuestro país
hay varios neurólogos que se han dedicado a la investigación epidemiológica, es decir, a buscar los datos relacionados con esta enfermedad para saber cuántos de nosotros tenemos epilepsia. Y de acuerdo con el último censo que se realizó en el año 2023, nuestro país tiene exactamente una población de 16.938.986. Esa es la población de nuestro país. Los estudios epidemiológicos han establecido que la prevalencia de la enfermedad, que es tan variable a nivel mundial, porque hay casos sumamente bajos, como es el caso de una población japonesa que se llama Niigata, donde se hizo este estudio y se encontró que apenas el 1.54 de la población tenía epilepsia. Y hay otras localidades donde se han realizado estudios, como es el caso de Tlalpan en México, donde se encontró el 42.2%, por mil, perdón. Y en países desarrollados, como es el caso de Italia, se hizo también un estudio en la población de Modena en Italia y se encontró que la prevalencia en Italia era del 44 por 1000 habitantes. En el Ecuador se hizo un gran estudio para encontrar cuál era la prevalencia de este problema en nuestra población. En las provincias del Carchi y de Imbabura, en poblaciones pertenecientes a estas dos provincias, se hizo un trabajo de investigación con 72.000 personas. Un estudio sumamente bien hecho que ha sido destacado a nivel mundial, inclusive los protocolos que allí se utilizaron en la actualidad son aplicados en poblaciones tanto de Asia, de Europa y de África. Este estudio determinó que el 14 por 1000 es la prevalencia de la enfermedad en nuestro país. Por lo tanto, si es que consideramos que la población del Ecuador, de acuerdo al censo del 2023, es de un poco más de 16 millones de habitantes, exactamente 16.938.986. En esa población hacemos el cálculo y nos encontramos con que en el Ecuador, ya sin ninguna discusión, sin rodeos, la población de ecuatorianos que sufren de epilepsia es de 237.145 personas. 237.145 pacientes que sufren de epilepsia. Y de este número habrá muchos que sufren los peores tipos de epilepsia que le convierten a la enfermedad, en esos casos, en una enfermedad catastrófica. Y hay que decir que la epilepsia es un problema que ya manifesté, tiene mucha variabilidad, porque en algunos casos los síntomas pueden ser sutiles. Los síntomas de la epilepsia pueden ser de tal falta de complejidad que pasan en muchos casos desapercibidos. Por ejemplo, si una persona tiene de cuando en cuando una sacudida de un dedo, así como lo estoy haciendo yo en este momento, y le pasa, dura unos segundos y pasa, y se repite en forma irregular después de días, después de meses, no se le toma en cuenta porque ya me va a pasar, pero eso puede ser una manifestación de una crisis focal motora de epilepsia, o lo que ocurre en los niños, que mientras están atendiendo una clase se quedan con la vista fija, parpadean 3 parpadeos por segundo y pasa. Esa es una
crisis epiléptica que se llama ausencias, del tipo de ausencias. Claro, estos son los, por decir como ejemplos de crisis epilépticas simples, pero hay otros casos en los cuales las crisis epilépticas son inclusive espectaculares y llaman la atención e incluso asustan a las personas que observan a un paciente que está desarrollando un tipo de crisis, cuando se presentan convulsiones con el paciente inconsciente que se ha caído y que se ha golpeado y que tiene sacudidas muy severas de todo su cuerpo durante unos 30, 40, 50 segundos y luego recupera la conciencia y vuelve a la normalidad. Pero estas crisis en algunos casos pueden ser solamente crisis las que se presenten, pero también en no pocos casos esas crisis se acompañan de otros problemas adicionales, como es el caso de retraso mental. Y unidos, el retraso mental más las crisis epilépticas le vuelven a las personas incapacitados o discapacitados. No pueden estudiar, no pueden leer, no pueden aprender a escribir, no pueden desarrollarse, tienen mal rendimiento escolar y por supuesto que si no tienen estas capacidades, su futuro y su tránsito por la vida es verdaderamente penoso. Por todo esto y por muchas otras cosas es que nosotros estamos preocupados en salir en defensa de los pacientes que sufren de esta enfermedad y nos hemos propuesto trabajar para crear una ley o por lo menos para presentar en el seno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que se denomina la Ley de Atención Prioritaria e Integral y de Protección del Paciente Epiléptico. Una ley que sea similar a la que tienen en otros países latinoamericanos, como es el caso de México, de Colombia, de Argentina, porque este es un problema que requiere de atención. Por otra parte, la epilepsia ha merecido estudios muy profundos en todas partes del mundo, especialmente en los países del primer mundo, donde se han desarrollado técnicas inclusive de beneficio para los pacientes, porque hay casos en los cuales no es suficiente que el paciente reciba atención médica, que tome medicinas, que observe otras medidas, sino que se requiere en muchos casos de que sean sometidos a procedimientos de tecnología avanzada. En la actualidad, por ejemplo, en muchos de los casos en los cuales la medicación no ha sido suficiente para controlar las crisis, los pacientes pueden ser sometidos a lo que podríamos decir, colocar un chip dentro del cerebro. En este caso se llama los electrodos de estimulación profunda a nivel cerebral, o en otros casos, lógicamente que no será necesario eso, sino una cirugía de la epilepsia para poder aliviar a los pacientes que sufren de estas crisis y que no han logrado controlarse con la medicación. Hay que hacer también una aclaración, que lamentablemente los peores tipos de crisis les afecta a las personas más pobres. La pregunta es, ¿y por qué? La razón es de que las personas pobres habitan en el campo y en los barrios suburbanos de las grandes ciudades. Y en muchos de esos sitios la gente no cuenta con agua potable, con alcantarillado, con atención médica, y todavía en nuestro país hay personas, hay mujeres que tienen sus hijos en el domicilio.
partos domiciliarios sin atención médica, y en esas circunstancias se produce muchas veces asfixia del recién nacido. El niñito que está viniendo a esta vida no respira adecuadamente en los primeros minutos de su existencia, y esto provoca lo que denominamos una encefalopatía hipóxica, es decir, la falta de oxigenación para el cerebro, y que se resiente notablemente, y esto puede ser la causa de que ese niño a futuro sea un paciente epiléptico. Pero también en los partos domiciliarios muchas veces los niñitos se golpean la cabecita o se infecta el cordón umbilical, y esto también trae consecuencias infecciosas para que a futuro tengan este problema. Pero también del campo y de los barrios suburbanos salen los obreros que trabajan en la industria de la construcción, y a veces se caen de los andamios, se golpean la cabeza, tienen accidentes muy duros, y el hecho de que se golpeen la cabeza puede también ser un factor para que a futuro desarrollen epilepsia, lo que denominamos epilepsia postraumática. Y esto, a la vez, el hecho de que los habitantes de estos sectores tengan los peores tipos de crisis, hace que para lograr un buen control requieran de los medicamentos más modernos, los medicamentos más caros, y en algunas circunstancias requieren de 2 y hasta 3 medicamentos al mismo tiempo para lograr el control de las crisis. Habrá casos en los que para lograr el control de su problema requieran de estos medicamentos que, haciendo un cálculo así rápido, puede inclusive sobrepasar el salario unificado, el salario básico unificado, para que ustedes tengan una idea de lo que significa este problema para la gente que adolece del mismo. De ahí que hemos pensado que es necesaria la ley de protección del paciente epiléptico para que sea el Estado el que ayude a estos pacientes. Digamos un ejemplo adicional, que una persona ya no se beneficia del tratamiento médico y ya no responde a los medicamentos y requiere de un tratamiento quirúrgico, de cirugía de epilepsia. Lamentablemente en nuestro país no es una práctica común, no es una práctica que está altamente desarrollada, y muchas veces los pacientes requieren ser enviados a centros del exterior donde puedan ser tratados con éxito. Sin embargo, si es que el procedimiento se realiza al interior de nuestro país, no deja de costar abajo de los $30,000. Estas personas, muy pocas o quizá ninguna, tienen esas posibilidades para solucionar el problema, para someterse a la cirugía de epilepsia. Por todos estos motivos es que creemos que tienen que estar protegidos por el Estado, que además de eso debería encargarse de proveerles de la medicación para este problema. Miren ustedes entonces que el tema de la epilepsia trae consigo una serie de complicaciones, una serie de temas de los que tenemos que preocuparnos, si es que consideramos que nuestra profesión humanística debe tener como principal actor de la vida al hombre. Por ese motivo es que estamos preparando esta ley que será próximamente presentada en la Asamblea Nacional, y esperamos pues que, no siendo este un tema ni político ni gremial, sino una ley de
de protección de la gente ecuatoriana sea aprobada por la Asamblea. Acá no hablamos de la bancada tal o de la bancada cual, hablamos de que todos tienen que apoyar la aprobación de esta ley, que repito, tiene que estar a la par de lo que ocurre en otros países latinoamericanos. Y si es que esto se logra, pues habrá un notable alivio para la gente pobre que sufre de esta enfermedad, de este problema, y que no ha sido del todo tratada. Hay que tener en consideración adicional que de esta población que hemos referido, los 237,000 y pico de pacientes epilépticos, apenas el 30% de ellos tienen un respaldo en la salud pública, ya sea porque son afiliados al IES, al ISPA, al ISPOL, pero el 60% restante acude a los servicios del Ministerio de Salud, es decir, acude a los servicios públicos del Ministerio de Salud, y apenas un 10% de los pacientes epilépticos están siendo tratados en las consultas privadas. Así que todo esto tienen que conocer, y de hecho estamos presentando todos estos argumentos para que los asambleístas tengan claridad de cuál es el problema y no discutan demasiado, sino que se pronuncien a favor de la aprobación de esta ley. Esto es lo que hemos querido tratar en este programa, y en los siguientes iremos presentando una serie de tipos de crisis, porque podríamos decir que las crisis epilépticas tienen alrededor de 150 variedades, de las cuales muy poquitas son conocidas. Sobre todo cuando hablamos de epilepsia, la gente de inmediato piensa en los pacientes que pierden la conciencia, se caen y tienen convulsiones generalizadas, pero hay muchos otros casos que son de epilepsia y que pasan incluso desapercibidos aún para el propio paciente y para los familiares. Y sobre eso tenemos también que referirnos para que la gente tenga en consideración que un determinado síntoma que se presente en un miembro de la familia potencialmente puede ser una crisis epiléptica. Esto es lo que hemos querido tratar el día de hoy, y a futuro continuaremos con otros temas relacionados con el tema central de la epilepsia, y esperamos poderles presentar algunas imágenes que son muy demostrativas del problema. Muchas gracias y buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.